Un cordial saludo para todos. Es un placer enorme el poder dirigirme hacia ustedes a través de Reforma TV. Gracias también a los hermanos que me dan el privilegio de dirigirme hacia cada una de sus vidas. Queremos iniciar un estudio de la Santa Palabra de Dios. Queremos hacerlo orando para que Dios dirija nuestra mente y que el estudio sea comprendido como Él lo desea a través de su Santo Espíritu. Oremos a Dios. Buen Padre y cariñoso Dios que moras en el cielo, una vez más queremos agradecerte por cada cuidado que tú nos has brindado. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta esta hora del día y poder honrar y glorificar tu santo nombre. Rogamos tu bendición de manera muy especial para nosotros y que el estudio de tu palabra que hemos de tener pueda edificarnos y pueda darnos a conocer el plan tan maravilloso que tú tienes para nuestra vida. Rogamos, Señor, todo esto junto al perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos que en esta hora están a través de Reforma TV, agradecemos por su sintonía y queremos tener una meditación con cada uno de vosotros. Quiero analizar una de las experiencias que vivió un siervo de Dios en la antigüedad. No fue una experiencia que tuvo que padecerla de manera alejada, no fue una experiencia que él vio de lejos, sino fue algo que él tuvo que pasar, que él tuvo que vivir y que lo tuvo como una experiencia para su vida. Vamos a hablar un poco de una experiencia que tuvo un personaje llamado Jeremías. Creo que todos hemos oído hablar de Jeremías, un hombre que destacó por dar un mensaje tan maravilloso Dios había enviado. Ese mensaje que dio este hombre fue un mensaje determinante para todo el pueblo de Israel en ese momento. Es bastante curioso el analizar el mensaje que expresaba este hombre, el mensaje que Jeremías daba a cada morador de Jerusalén, a cada persona que habitaba dentro de las murallas de aquella nación elegida por Dios. Este hombre comenzó a dar un mensaje. Recordando un poco la historia, Babilonia fue una de las naciones que se había profetizado que llegaría al pueblo, que sitiaría la ciudad, que destruiría la ciudad de Jerusalén y que llevaría consigo cautivos de Jerusalén hasta Babilonia. En el poderío que encontramos en la palabra de Dios, Daniel había contemplado en tiempo futuro o después de que esto pasó, había contemplado cómo Dios le entregó el dominio y la autoridad a Babilonia. Contempló también que después de Babilonia vendrían otros imperios, el imperio medo-persa, luego el imperio griego y por último el imperio romano. Pero es curioso que a Daniel eso se le reveló cuando Babilonia ya había conquistado a Jerusalén. Pero a Jeremías eso se le dio a conocer antes de que Babilonia llegara, sitiara y destruyera la nación de Jerusalén. Al dársele este mensaje a Jeremías, Jeremías comenzó a predicarlo. Jeremías comenzó a darlo a conocer. Comenzó a dar ese mensaje, no grato para las personas, no agradable, no era un mensaje que a las personas les llamara la atención. Al contrario, era un mensaje despreciado, era un mensaje poco famoso, era un mensaje que las personas no querían oír. Según la historia encontramos que este hombre comenzó a predicar con todo el poder del Espíritu Santo. Dios le daba la capacidad para que él diera un mensaje maravilloso, un mensaje de amonestación, un mensaje de advertencia. Pero el pueblo no lo quiso escuchar. Dos aspectos interesantes. Primero, el mensaje hablaba de destrucción. El mensaje hablaba de calamidades que venían en tiempo futuro. El mensaje que daba Jeremías, proveniente de Dios, era un mensaje que hablaba de la destrucción de la ciudad
que tanto amaba el pueblo, que hablaba de la destrucción de aquella ciudad tan preciada para todo israelita, la ciudad que tenía como monumento aquel enorme templo que había edificado en tiempo pasado un personaje llamado Salomón. Esa ciudad que tenía la magnificencia de contar con la admiración de todas las naciones. Ese pueblo que había sido escogido por Dios para las personas se preguntaban y no encontraban una explicación de cómo la nación pagana iba a poder venir y destruir a esa nación tan maravillosa. Y ellos se mofaban, se burlaban de Jeremías, hacían escarnio del mensaje de Jeremías, lo despreciaban, lo rechazaban, no prestaban atención al mensaje que el profeta les daba. ¿Por qué? Porque no era un mensaje agradable para ellos, porque no era un mensaje que llenara las expectativas de engrandecimiento que ellos poseían. La ciudad de Jerusalén, hasta ese momento, contaba con una de las construcciones más maravillosas. Salomón había dedicado su vida entera a la construcción del templo. Algo que David intentó, pero que no lo logró hacer Salomón. Durante toda su vida, él no tuvo que desarrollarse en guerras, él no tuvo que estar en peleas, él se dedicó a la construcción del templo de Jerusalén. Ese templo había dado un realce maravilloso a la ciudad. Muchos de naciones extranjeras venían hasta Jerusalén con un solo propósito. El propósito era contemplar la arquitectura de aquel templo tan maravilloso, contemplar la edificación que realzaba al pueblo judío, que realzaba a la nación israelita. Pero en este momento Jeremías comenzó a dar a conocer que la ciudad, el templo serían destruidas. Él comenzó a dar a conocer un mensaje que las personas sentían como una ofensa y hablaban en contra de Jeremías. Jeremías tuvo que padecer, tuvo que pasar grande tribulación por dar el mensaje de parte de Dios. En ese momento en el que Jeremías estaba dando un mensaje tan maravilloso, se levantaron muchos personajes. Quiero leer un pasaje, el libro de Jeremías, capítulo número 23, versículo 32. Dice de la siguiente manera: He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Es tan curioso el ver por un lado predicar el mensaje verdadero en labios de Jeremías, dar el mensaje certero, dar una profecía que ciertamente se iba a cumplir. Pero por el otro lado estaban personajes que eran de renombre, personajes que eran reconocidos en toda la nación israelita, personajes que destacaban por ser líderes en el ámbito religioso, profetas caracterizados por instruir al pueblo, por dar a conocer el mensaje a toda aquella nación. Pero estos personajes, siendo utilizados, siendo instrumentos del enemigo, comenzaron a dar un mensaje contrario al que Jeremías le daba. Lisonjeaban al pueblo, engrandecían al pueblo y decían: ¿cómo lo va a destruir otra nación? ¿Cómo una nación pagana vendrá y lo va a destruir? Jeremías está mintiendo. Jeremías está dando un mensaje incorrecto. No le crean a él, porque Dios nos ha revelado en sueños, Dios nos ha dado a conocer por medio de revelaciones que la ciudad ha de permanecer firme, que nadie podrá destruir a Jerusalén. Y las personas, al oír este mensaje de labios de esos profetas, comenzaban a crecer en esperanza y decían: tienen razón, ellos son varios, son profetas y Dios les ha hablado. Y Jeremías es un hombre inmundo, es un hombre que tiene un mensaje no de Dios, sino del enemigo. Y todo el pueblo comenzó a dar esa noticia. Muchos
reconocieron y aceptaron el mensaje de Jeremías, pero la mayoría no lo reconoció. Y estos falsos profetas comenzaron a dar un mensaje inadecuado, comenzaron a engañar al pueblo, comenzaron a dar a conocer a todos los moradores de Jerusalén un mensaje que no provenía de Dios, sino que provenía del enemigo. Según la historia, Babilonia llegó hasta Jerusalén. Babilonia rodeó la ciudad, sitió la ciudad. Hasta ese momento, muchos de los que no habían creído el mensaje de Jeremías estaban todavía divagando entre a quién vamos a aceptar, a Jeremías o a los profetas. ¿Saben que Jeremías es reconocido como el profeta de lamentaciones? ¿Por qué es reconocido como el profeta de lamentaciones? Porque Jeremías pudo contemplar antes de que pasara. Él contempló todo el sufrimiento de Jerusalén. ¿Saben por qué sufrió Jerusalén? Por no aceptar el mensaje de advertencia de Dios. Por no aceptar el mensaje fiel y verdadero que era presentado en labios de Jeremías. Jeremías les hablaba y les decía, viene una nación, ha de destruir la ciudad. No se pongan en contra de ellos, mejor sométanse a la voluntad de ellos, porque vienen de Dios, porque Dios ha establecido que ellos vengan y que tomen en cautividad a los moradores de Jerusalén. No se opongan, no hagan guerra en contra de ellos, porque el resultado será fatal, será algo alarmante, será algo grave. Mejor sométanse a ellos. Pero el pueblo no lo quería hacer. El pueblo no aceptó ese mensaje. Jeremías les había dicho, no huyan, quédense ahí. Vayan con el rey de Babilonia y moren en su ciudad. Y allá van a poder engrandecer el mensaje de Dios. Allá van a poder dar a conocer a una nación pagana el mensaje verdadero. Pero el pueblo no quiso aceptar ese mensaje. Pero el pueblo no quiso oír el llamado de Dios. Muchos huyeron de Jerusalén, muchos se fueron a lugares lejanos, otros se opusieron a Babilonia y perecieron, pagaron con su vida. Los que no se opusieron fueron llevados cautivos a Babilonia. De ahí destacan personajes como Daniel, destacan personajes como Misael, como Asael, que luego se les cambió el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos personajes fueron llevados, fueron transportados desde los moradores de Jerusalén hasta la ciudad de Babilonia. Ellos no se negaron al mensaje de Jeremías, pero hubieron muchos que no prestaron atención al mensaje de Jeremías. Se opusieron, perecieron, otros escaparon. ¿Qué pasó con la situación de estos personajes? Cuando todo esto pasó, a Jeremías se le da a conocer un mensaje tan maravilloso. Se le da a conocer la condición de los dos grupos de personas, tanto los que habían sido llevados cautivos a Babilonia, como los que habían huido para no ser llevados cautivos. Y se le dio a conocer a través de una parábola. Jeremías capítulo 24. Dice, versículo 1, Jeremías 24:1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlo llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Qué interesante es lo que Dios da a conocer a Jeremías. A Jeremías, luego de que habían sido llevados, transportados desde Jerusalén, desde Judá hasta Babilonia, a él se le da a conocer la condición de los dos grupos de personas. La condición tanto de los que habían ido a los lugares lejanos a huir de Babilonia y los que habían sido transportados. A Jeremías se le mostró cuál sería el resultado de las dos acciones. ¿Qué pasaría con los que fueron llevados a Babilonia y qué pasaría con los que habían escapado de Babilonia? El versículo número 1 nos realza en la representación que Dios le da a Jeremías
que fueron puestos 2 cestas. Esas 2 cestas fueron colocadas delante del templo, delante de aquel monumento de Jerusalén, delante de la construcción que era el orgullo de toda la nación. A él se le presenta delante del templo 2 cestas, y las 2 cestas contenían una fruta en especial. Eran higos, pero había una diferencia entre ambas cestas. ¿Cuál era la diferencia? Versículo 2. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Ahora a Jeremías se le presentan la misma fruta en 2 etapas diferentes. Una cesta contenía higos que estaban buenos, que eran deliciosos, que eran apetecibles, que con solo mirarlos se antojaba el saborear de ellos. Se le presentaron higos buenos, agradables a la vista, deseosos para ingerirlos, para comerlos. Pero por el otro lado se le presentaba una cesta que también contenía higos, pero los higos de esta segunda cesta eran malos, eran feos, no llamaban la atención, de tan malos que estaban que ya no se podían ni siquiera comer. Es como cuando una fruta la cortamos de un árbol y esa fruta viene fresca, viene deseosa, viene apetecible, pero al dejarla pasar el tiempo sin ingerirla, ¿qué va pasando con esa fruta? Se va envejeciendo, se va arruinando y con el tiempo se llega a podrir. Así pasaba con estas 2 representaciones. Unos higos estaban agradables, estaban deliciosos, estaban buenos, deseosos de comer, apetecibles. Pero los otros higos eran tan malos que ni siquiera llamaban la atención para ingerirlos. La pregunta es, ¿qué representaba esto? Porque representaba cada uno les dije anteriormente, a las 2 partes del pueblo. Unos que fueron llevados hasta Babilonia y los otros que no quisieron someterse a la autoridad de Babilonia. Dice el versículo 3 de Jeremías capítulo 24. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Ahora, en la representación que Dios le estaba dando a este hombre, a él se le hace una pregunta. Dios le estaba mostrando el templo, le mostraba delante del templo las 2 cestas con higos, y ahora le pregunta a Dios a Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué contemplas tú? Y él responde, contemplo higos, un grupo de higos que se puede comer, una cantidad de higos que son agradables, que son apetecibles, pero por el otro lado veo higos malos, que de tan malos que están, que no se pueden comer. Versículo 4 y 5. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para su bien. Vean esto, amados hermanos. Los higos buenos, aquellos higos apetecibles, representaban a todos los que habían sido llevados de Jerusalén hasta Babilonia, a los transportados de Judá a la nación de Babilonia. ¿Saben para qué habían sido transportados hasta Babilonia? El versículo nos dice, para su bien. Esa parte es muy interesante. Habían sido transportados para su bien. ¿Sabes, querido hermano? Dios tiene propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Pero en muchas ocasiones los propósitos de Dios para nuestra vida a nosotros nos parecen malos, nos parecen desagradables, nos parece un oprobio. A la nación de Judá le parecía que el que viniera a Babilonia y los llevara cautivos era algo malo, era un oprobio, era algo malo para ellos. Así lo comprendía la mayor parte del pueblo. Pero Dios, por medio de esa cautividad, tenía un propósito maravilloso para su pueblo. Tenía un propósito grandioso para la nación de Judá.
enfermedad. Muchos lo comprendieron como tal y fueron llevados cautivos a Babilonia. Jeremías daba a conocer ese mensaje y decía: vayan con ellos, no se opongan a la cautividad, porque proviene de Dios. Aunque parecía algo malo, pero era un propósito de Dios. ¿En cuántas ocasiones, querido hermano, han pasado en tu vida cosas que aparentemente son malas, pero que al final han terminado en una grande bendición para tu vida? En muchas ocasiones ha pasado así, que nosotros creemos que ha venido algo malo a nuestra vida, que ha venido un oprobio, que es una dificultad que no vamos a poder superar, pero que al final de esa prueba, de esa dificultad, vemos que Dios tenía un propósito para su pueblo. Ahora el mundo entero está pasando una dificultad tan grande y muchos que han sido contagiados de esta enfermedad que está de moda ahora, quizás piensan y dicen: quizá Dios me abandonó, quizá Dios me dejó solo. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué si soy obediente a Dios? ¿Por qué si sirvo a Dios? ¿Por qué si estoy en la verdad dentro de la iglesia, soy miembro? ¿Por qué me he enfermado? ¿Por qué me pasa esto? Querido hermano, querido amigo, quiero dejar en tu mente claro en este momento: Dios tiene propósitos. Quizá nosotros no los comprendemos. Quizá nosotros no los entendemos a cabalidad, pero Dios tiene propósitos grandiosos para nuestra vida. Así como para la nación judía, al ser llevados cautivos, para ellos era algo malo. ¿Cómo iban a sentir algo bueno que una nación pagana viniera, destruyera la ciudad, destruyera el templo y lo llevara cautivos? Aparentemente era algo malo, pero Dios tenía un propósito a través de esa dificultad. Querido hermano, a través de toda dificultad en la vida, Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y ese propósito no debe alejarnos de Dios. Al contrario, es para acercarnos más a Él. A ellos representaban los higos buenos, a aquellos que se sometieron a Babilonia. Decía acá: para su bien. Jeremías capítulo 24, versículo número 8. ¿Qué representaba el otro grupo de higos? Dice el versículo: y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y los que moran en la tierra de Egipto. Versículo 9. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Vean qué interesante esta declaración. Los higos malos representaban a aquellos que no habían acatado el mensaje de Dios por medio de Jeremías. Representaban a todas aquellas personas que no quisieron ir a Babilonia. Dios les había mandado un mensaje claro, tan claro que ellos lo podían comprender, pero ellos no quisieron someterse. Ellos no quisieron formar parte como esclavos en Babilonia. ¿Saben? Nosotros encontramos en la historia que inclusive los que fueron no fueron puestos como esclavos. Daniel fue uno de los principales en el reino de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego fueron puestos por sobre las provincias de Babilonia. Fueron personas que se destacaron en esos reinos. ¿Saben por qué se destacaron, hermanos? Porque fueron fieles a Dios. Dios los quería llevar con un propósito a Babilonia. Y el propósito era que ensalzaran el glorioso nombre de Dios. Ese era el propósito por el cual Dios los quería llevar a Babilonia, pero ellos en ese momento veían todo como algo malo, como algo desagradable. Saben que en la actualidad muchas de las pruebas y dificultades que pasamos en la vida son para lo mismo, para dar un testimonio del poder y de la obra de Dios, para dar testimonio del poder que Dios ha manifestado en nuestra vida. Muchos hermanos han sido contagiados de COVID y se han restablecido. ¿Saben para qué fue eso? Para que den un testimonio del poder y de la grandeza de Dios.
Muchos también se contagiaron, no pudieron vencer la enfermedad, fallecieron. También quedan como un testimonio de que descansaron, pero descansaron luchando y confiando en Dios. Ambas partes, queridos hermanos, deben dar un testimonio del poder y de la gloria de Dios. La escasez que está pasando la humanidad entera, escasez económica, escasez de alimento, debe también demostrar que el pueblo de Dios confía en el Creador. En estos personajes que acabamos de ver, Dios los catalogó en dos grupos. Unos que se sometieron a la voluntad de Dios, que aceptaron el mensaje de Dios, que padecieron por causa de Dios, que vieron la ciudad caer, que vieron Jerusalén ser destruida y fueron llevados cautivos a Babilonia, pero que se sometieron a la voluntad de Dios y que en Babilonia dieron un mensaje poderoso para que una nación pagana comprendiera el poder de Dios, comprendiera la magnificencia, lo sublime que es el Creador de los cielos y de la tierra. Pero todos aquellos que se escondieron, que no dieron la cara por Dios, que se rebelaron al mensaje de Dios, fueron puestas por oprobio delante de Dios. Querido hermano, quiero en esta hora que tú pienses siempre esto. Todo en la vida, lo que padecemos, sean cosas agradables para nuestra vida o no agradables, todo es permitido por Dios. Claro, sabemos las enfermedades no las envía Dios. Es el enemigo que las envía, pero Dios permite que el enemigo ponga todas esas situaciones en nuestra vida. ¿Sabes para qué? En primer lugar, para que afirmes tu fe en el Creador, para que confíes en Dios. Y en segundo lugar, para que des testimonio del poder de Dios, para que des un testimonio de la grandeza de nuestro Dios, para que demos a conocer al mundo quién es el Dios en el que nosotros hemos creído. Querido hermano, deja que Dios haga su voluntad en tu vida. No quieras hacer tu voluntad, no querramos, hermanos, hacer lo que a mí me parece bien, hacer lo que yo quiero, lo que creo más conveniente para mí, sino dejémonos guiar por la voluntad de Dios. Dios no se equivoca. Dios sabe cómo lleva las cosas. Dios sabe por qué pasa todo en la vida. Y Él cumplirá sus propósitos en nuestra vida. Quiero finalizar la meditación con un versículo. Siempre está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Querido hermano, Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para mi vida. Aceptémoslos como tal. Dejémonos guiar por la voluntad de Dios. Seamos fieles y consagrémonos al servicio de Dios. No rechacemos su mensaje, no rechacemos su voluntad, sino aceptémosla como tal y demos testimonio de la obra de Dios en nuestra vida y de la grandeza del poder de nuestro Creador. Que el Señor pueda bendecirles, es mi deseo en oración. Amén. Vamos a orar para finalizar con esta meditación. Amado Padre y buen Dios, queremos agradecerte una vez más porque nos has dado el privilegio de estudiar tu santa palabra. Señor, ayúdanos a comprender que todo en la vida pasa de acuerdo a tu voluntad y que todo lleva un propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a comprender que en medio de la dificultad, tus propósitos dejarán ver de manifiesto, dejarán hacerse notar tu poder para el mundo entero. Ruego que ayudes y bendigas a tu pueblo, que nos ayudes como pueblo tuyo a confiar plenamente en tus promesas y a reconocer que toda dificultad que pasamos en esta vida no se compara con el galardón que tú nos has prometido. Señor, danos tu bendición y ayúdanos a seguir adelante. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar en compañía de Reforma TV. Ánimo siempre, sigan adelante y que el Señor del cielo pueda traer grande bendición y prosperidad para sus vidas. Es mi deseo. Amén.